con gestión privada de Torrejón de Ardoz en Madrid, gestionado por el grupo Ribera Salud, que vuelve a poner el foco en la gestión de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque fue su presidenta quien, después de 2 días de absoluto silencio en cuanto estalló todo el escándalo, habló de este asunto como una simple rencilla entre médicos, entre directivos, y pidió transparencia. Pero Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero resulta que mientras pide transparencia, el Ejecutivo Autonómico es el primero en incumplir esa transparencia, porque la Comunidad de Madrid resulta que llevaba años publicando las actas de las auditorías a las compañías privadas de gestión pública, como de gestión privada, como Ribera Salud o como Quirón, pero las venía publicando hasta el año 2021, que dejó de hacerlo argumentando que no era obligatorio. Sí, llamaban la atención el sábado esas palabras de la presidenta pidiendo que se publicaran los audios completos del CEO, pero es que ella parece que no hace lo mismo, al menos no de forma completa. Son 3 omisiones, todas relacionadas con los 5 hospitales públicos que gestionan el Grupo Quirón y Ribera Salud. La primera es la más relevante: las auditorías a estos centros no se publican desde 2021, a pesar de que, según la comunidad, sirven para el control de cumplimiento del prestador del servicio. Fuentes de la Consejería aseguran que los contratos no contemplan la obligación de publicarlas, pero lo cierto es que antes sí lo hacían, dejaron de hacerlo 2 años después de que Ayuso llegara a la presidencia. Pero es que el gobierno de Ayuso tampoco publica ya las actas de sus reuniones con las empresas, las llamadas comisiones mixtas, y es relevante porque ahí es donde las compañías reclaman sus liquidaciones, esas que ellos entienden que se les debe por los no capita, los pacientes derivados. Las últimas son de 2023. En una de ellas, por ejemplo, la comunidad confirmaba que ya había pedido crédito para pagar. En la Consejería restan importancia, señalando que esas comisiones no tienen competencias ejecutivas. Y una más: Madrid ya no informa por cada centro del número de pacientes que cambia de hospital. Otra vez, los no capita ahora solo se refleja por especialidad. Dejaron de hacerlo, según la Consejería, por un cambio de criterio, y volverán a hacerlo cuando proceda. Eso nos dicen. Casualmente, ese cambio, Ángels, llegó hace un mes, días después de que la SER revelara que el 60% de esos pacientes acaban en hospitales de Quirón y de Ribera Salud. Además, Carrera, esta mañana hemos sabido que el PSOE en esa comunidad va a llevar este asunto, la gestión, el caso de Torrejón, a la Fiscalía. Van a presentar una denuncia a los socialistas contra el CEO de Ribera Salud, que, recordemos, fue quien pidió rechazar procedimientos que eran caros o aumentar las listas de espera en el hospital, con el objetivo de favorecer los intereses de la empresa. Sí, la van a presentar esta misma mañana. Concretamente lo va a hacer el PSOE de Madrid, una denuncia ante la Fiscalía que va dirigida contra el CEO de la compañía, Pablo Gallar, pero también contra la propia Comunidad de Madrid. Está por falta de supervisión. Creen los de Óscar López que en esas prácticas que revelan los audios del CEO de Torrejón puede haber indicios de hasta 4 delitos: prevaricación, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones por discriminación. Así que los socialistas madrileños dan el primer paso de llevar todo este asunto a los tribunales, incluyendo a la comunidad. Ahora, de momento, tendrá que ser la Fiscalía de Madrid la que decida si investiga estos presuntos hechos. Carrera, gracias. Hasta luego. Lourdes, ya es polémico y genera mucho debate el hecho que un hospital público sea de gestión privada, y además que se favorezcan a determinados grupos de gestión sanitaria o de gestión hospitalaria. Pero claro, como mínimo que haya el mecanismo que obligue a la transparencia y a la rendición de cuentas y al saber exactamente cómo lo hace esa empresa privada. ¿Qué recorrido judicial puede tener esta demanda que va a presentar hoy el Partido Socialista de Madrid? Pues vamos a ver, es una querella que presenta como Acción Popular. Estamos en lo de siempre, ¿no? Es algo que no tendría que hacer ningún tipo de persona jurídica ni física, sino que tendría que hacer la Fiscalía, que para eso está, ¿no? Es decir, para detectar este tipo de casos y a partir de ahí, pues, hacer que se persigan ante la justicia. Bueno, en nuestro país existe esta posibilidad de que también sean los ciudadanos, personas físicas o jurídicas, quienes llamen a perseguir estos hechos. Y a partir de ahí, pues vamos a ver si esclarecemos lo sucedido, ¿no? Ahí la pregunta, por ponerlo así para que lo entienda todo el mundo, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Hubo ahí una defectuosa prestación del servicio para ganar más dinero? ¿Esa defectuosa prestación del servicio provocó daños a algunas personas? Porque de no haber sido así, es decir, de no existir estos daños, la persecución de estos hechos es complicada, desde el plano penal. Pero
Me gustaría también decir que la justicia no solamente es el derecho penal, no solamente son los jueces penales. Es decir, cuando uno hace algo mal, cuando uno tiene un encargo, como es este caso, un encargo contractual pagado con dinero público y lo hace mal, también tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad pues se cuantifica en dinero que después pues naturalmente hay que pagar a las víctimas o hay que pagar pues al propio erario público, que somos todos, ¿no? Es decir, es lo que sufragamos con nuestros impuestos, ¿no? Con lo cual, yo este caso no sé si va a tener una salida penal, que digamos que es lo más espectacular a efectos, digamos, periodísticos, pero creo que no menos espectacular es que sí la tenga en otra de las ventanillas, por decirlo así, de la justicia, ¿no? que es la justicia civil, ¿no? Y a partir de ahí, pues que veamos cómo unas personas que básicamente tenían la finalidad de ganar dinero, pues vean cómo ese dinero no lo ganan porque no han cumplido fielmente el encargo para el que fueron contratadas, y eso me parece que es tan importante como si hay una condena, digamos, años de cárcel. Es más, de cara a la ciudadanía, me parece que nos compensa muchísimo más el hecho de que se recupere parte de ese dinero si es que fue indebidamente invertido, que no que alguien pues pase una temporada pues entre rejas, que al final pues a nadie le aprovecha. Así que vamos a hacer un ligero resumen. Días después no ha pasado nada. No ha pasado nada. Porque fíjense, la Comunidad de Madrid lleva días diciendo que se va a reunir, que bueno, que la reunión es urgente. Hoy dicen que se va a reunir. Días después del escándalo. Y claro, luego el caso de Gallard, que es este consejero delegado al que los compañeros del diario El País le pillan en unos audios con el carrito del helado. Claro, él no es que fuese destituido ni cesado, él es que se apartó. Pero él. Y además se apartó revolviéndose como gato panza arriba diciendo que esos audios estaban descontextualizados, cuando hoy el diario El País, ahora enseguida vamos a conectar con nuestro compañero Pablo Linde, ya muestra que no lo estaban. Pero es que, claro, esperen, es que la Comunidad de Madrid tiene otra versión de lo que está sucediendo. Dice Ayuso en sus redes sociales que este escándalo en el hospital de Torrejón surge de una campaña de la izquierda. La Comunidad de Madrid, que no se ha reunido todavía con Rivera Salud. Dice que es una campaña tan mezquina como todas contra la sanidad de Madrid, que pretende eclipsar, dice, las huelgas de profesionales que en estos momentos hay contra el gobierno. Eso es lo que dice textualmente ese tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y además de todo eso, quien también ha tildado de mezquinos y de viles a la izquierda es su consejera de Sanidad, Fátima Matute, que decía esto. Lo que nos da pena es que manoseen la sanidad para atacar a la Comunidad de Madrid, que son viles, son mezquinos y no les importa realmente, ni a la ministra ni a toda la gente que está ahí le importa el tesoro más preciado que tenemos, que es la sanidad, y utilizan la sanidad para su rédito propio, para sacar tajada política. Pablo Linde es el compañero del diario El País, que es el que ha aireado esos audios y con ellos todo este escándalo. Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, y como ya desde hace días llevan acusando al diario El País de publicar unos audios descontextualizados, pues hoy lo que hace Pablo Linde es publicar unos audios con todo el contexto. Y claro, hemos descubierto, Pablo, que es que con lo que publicaste te quedaste corto, porque lo que dicen hoy los audios que publicas es que Gallard acusa a la Comunidad de Madrid de no pagarle lo suficiente y de que, por tanto, en esa situación van a tener que adecuar los servicios al dinero que les pagan. Sí, la noticia principal siempre ha sido, en nuestra opinión, por eso publicamos así, las órdenes, estas órdenes que ya conocemos todos, ¿no? De subir lista de espera, de seleccionar procesos y tal. El contexto, que ya lo habíamos esbozado desde el principio, pero el contexto es que él justifica ante sus subordinados por qué tiene que dar estas órdenes. Y ese por qué, él dice que la empresa nunca ha dado beneficios y que la Comunidad de Madrid no les paga suficiente, entonces que tienen que adecuar lo que hacen a lo que le paga la Comunidad de Madrid. Sí, eso ya se tendrían que entender entre ellos y la Comunidad de Madrid, de ver si le dan suficiente dinero, no suficiente dinero, pero lo que queda claro con todo el audio completo es que no se invalida para nada que estas órdenes se dieran, que al final es lo que consideramos más noticioso de todo y seguramente más grave.
Claro, no sé si tienes la sensación de que esta maniobra es tan vieja como el respirar, que es, claro, acusar al mensajero de que el audio está descontextualizado para intentar derribar toda la información. Bueno, cuando no puedes negar la mayor, cuando no puedes salir diciendo no, nosotros en ningún momento dimos órdenes de subir lista de espera, o no, nosotros en ningún momento dimos órdenes de ver qué procesos eran más beneficiosos, de seleccionar pacientes. Cuando no puedes decir eso, pues te agarras al contexto y el contexto es que solo es un envoltorio en el que se empaqueta esta orden, un envoltorio que lo puedes pintar de muchas formas. Evidentemente, creo que lo dije ayer aquí, evidentemente la reunión no duró los 3 minutos que duraban los primeros audios que publicamos, la reunión es más larga y quien la pueda oír y tenga paciencia y tiempo, pues puede escuchar esos 25 minutos, que es sobre todo la primera intervención larga de Gallar y las primeras preguntas. Después ya al parecer acabó la reunión, esa parte de la reunión, y Gallar se fue, pero puede escuchar toda la exposición de Gallar, todos los números que dice, todas las explicaciones financieras. Siempre utiliza un lenguaje muy financiero, adorna mucho todo, pero bueno, al final el mensaje es que es el que es, y eso no lo pueden discutir, y es que no lo han discutido, esa es la prueba. Alejandro y Pablo. Digo lo que tengo que decir y lanzo una... Y respecto a la otra pregunta, sí, él también, y esto también lo vengo diciendo desde el principio, él también dice que hay que mantener las listas de espera por debajo de la media de los públicos, y esto tiene toda la lógica porque parte de los ingresos de estos hospitales, de este modelo de gestión, viene de captar pacientes de otros hospitales. Entonces, si tus listas de espera aparecen por encima, pues va a ser más difícil captar a esos pacientes. Entonces, claro, él dice que hay que subir, sí que lo dice muy claro, él dice, a nosotros nosotros conseguimos bajar mucho las listas de espera, vamos a desandar ese camino, vamos a subirla a donde estaban. Sí, eso no quiere decir que vayan a subirla a 400 días para una operación. No, eso tampoco lo hemos dicho nunca nosotros, es desandar el camino y volver a subir listas de espera para, como él dice, hacer iteraciones hasta conseguir esos 5 o 6 millones de euros de beneficio antes de EBITDA, que se llama técnicamente. El hospital no tiene beneficios porque tiene deuda. Más de 30 millones de euros inyectó la Comunidad de Madrid este verano al Hospital de Torrejón. Pablo Linde, gracias por habernos acompañado una mañana más y enhorabuena por esa información. Muchas gracias a vosotros. Está con nosotros Javier Padilla, él es el secretario de Estado de Sanidad. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿A usted qué es lo que le parece más grave de este escándalo que hemos conocido en el Hospital de Torrejón de Ardoz? Bueno, yo creo que el elemento fundamental es que hemos conocido un trozo de una reunión en un solo hospital, y ya de por sí eso ha supuesto un escándalo de notables dimensiones por lo que muestra. Y creo que lo fundamental es justamente esa especie de subyugación de lo que viene siendo la atención a los pacientes y el manejo de la lista de espera de los pacientes que están incluidos dentro de la cápita del hospital y de los que están fuera a la cuenta de resultados. Creo que eso es lo más notable, especialmente porque es lo diferencial con respecto a los hospitales de gestión pública, ¿no? No encontraremos nunca al director del Hospital de la Paz o del 12 de octubre diciendo que hay que retrasar unos pacientes determinados porque si no, no vamos a conseguir aumentar los beneficios de la empresa que lo gestiona, ¿no? Y creo que ahí justamente es además donde se encarna la afectación de este tipo de modelos a la población concreta. Yo entiendo que una persona que viva en Torrejón se pueda plantear si esa cita tan tardía que le han dado para una intervención quirúrgica, una consulta en el hospital o una prueba diagnóstica está relacionada con la necesidad de extraer beneficios del modelo de asistencia sanitaria implantado en la Comunidad de Madrid. Se confirma que el Hospital de Torrejón no atendió a pacientes para tener más beneficios. ¿Se podría rescindir el contrato con esta empresa? La semana pasada la ministra de Sanidad envió una carta a la Comunidad de Madrid justamente pidiéndoles que si en el caso de que la investigación confirmara lo que parece que se comenta en las informaciones dadas por el periódico El País, le conminaba a que llevara a cabo esa rescisión. Todos los convenios y todos los conciertos tienen un apartado de rescisión, de condiciones en las cuales se puede dar la rescisión del contrato sin que concurra lucro cesante, que suele ser la principal pega en la que incurren muchos de estos hospitales en el momento de hacer una reversión. Y en el caso de que eso concurriera, nosotros creemos que sí que es pertinente explorar desde todos los puntos de vista jurídicos para llevarlo a cabo, porque sin lugar a dudas sería no solamente un
incumplimiento de contrato, sino que desde nuestro punto de vista es posible que en ese caso estuviéramos hablando incluso de algún tipo de ilícito que hubiera que llevar a otro ámbito. El de Torrejón, secretario, no es el único hospital público de gestión privada. ¿Quién controla a estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos en nuestro país? Cuando hablamos de la privatización, habitualmente hablamos en muchas ocasiones solamente de la parte de la gestión, pero hay otra cosa que está relacionada con la privatización y que yo creo que es casi incluso un puntito más importante, que es el control. ¿Es el sistema público y son las administraciones públicas las que controlan justamente esas concesiones privadas o es alguna empresa privada? Pues en la Comunidad de Madrid hace unos años se dio una vuelta de tuerca más a este modelo, sacando un contrato para que fuera justamente una empresa privada la que se encargara de hacer el control a estos hospitales privados, en una especie de economía circular totalmente perniciosa que desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista de la preservación del servicio público. Sabemos que en estos contratos y en estos modelos de control y de auditoría está establecida la realización periódica de auditorías y las reuniones de un comité mixto que también sean periódicas. Desde el año 2019, por ejemplo, en el caso del Hospital de Torrejón, no se publican en la página web de la Comunidad de Madrid. Ocurre lo mismo también, desde unos años después, con las actas de este comité mixto en el que se reúne la empresa concesionaria y la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la que tendría que estar haciendo justamente esta labor de control y de auditoría, pero no podemos saber si verdaderamente esto se está llevando a cabo. Como no lo podemos saber, por eso desde el Ministerio de Sanidad vamos a utilizar la herramienta que nosotros tenemos para este tipo de casos, que es la llamada alta inspección, que se va a poner en contacto con la alta inspección de la Comunidad de Madrid, justamente por un lado para ofrecer nuestros recursos desde el punto de vista de la investigación, pero también para ir más allá y obtener justamente toda la información que es necesaria para saber si esto que estamos viendo, desde luego, vulnera alguno de los elementos contenidos en la ley. Entonces, si no le he entendido mal, secretario, en la Comunidad de Madrid, quien controla a las empresas privadas que gestionan hospitales públicos, ¿es otra empresa privada? Hay una parte de ese elemento de control que sí que está desde hace algunos años, sacada con un contrato externalizado, al menos hace un par de años, y que estaba con ese contrato de externalización justamente para la realización de una parte de las auditorías. Hay que tener en cuenta que estos sistemas son sistemas que, por mucho que se vendan como más eficientes, que creo que ya nadie se cree que son más eficientes, si alguien lo pensara, estos sistemas seguirían floreciendo, y hace unos cuantos años que estos sistemas van a la baja porque ya nadie cree que sean más eficientes. Lo que tienen además son unos increíbles costes y cargas administrativas para la contabilización de todos los flujos de dinero de los pacientes que están incluidos dentro de la cápita, de los que están fuera, etcétera, etcétera. La Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo adelgazando sus estructuras administrativas sin tener capacidad interna para realizar esos controles, y por eso desde hace unos años empezó a acudir a empresas externas que les ayudaran a hacer esas auditorías. Hay además una paradoja, y es que estos contratos, una de las cosas que ocurre es que suelen acabar judicializados prácticamente todos, de forma que es muy difícil saber a corto plazo cuánto ha costado verdaderamente la prestación sanitaria de un año concreto, porque, por ejemplo, en el año 2021, con la Fundación Jiménez Díaz, todavía se estaba dilucidando a nivel judicial los pagos que había que hacer del año 2014. Esa judicialización y burocratización del sistema es también, digamos, forma parte de otra especie de caja negra, además de la que comentaba antes Pablo Linde, en este caso relacionada con los flujos de dinero y los pagos a las empresas privadas.